Familia, buenos días. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro bíblico. Gracias a Dios por este día, por este último domingo del mes de noviembre. Hoy estamos 28 de noviembre con el corazón agradecido porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido nuestro proveedor en este mes. Estamos viviendo tiempos difíciles desde el 2020, 2021. Pero Dios está puliendo nuestro carácter y mientras Dios trabaja en nuestra vida, nosotros debemos orar, debemos interceder los unos por los otros, debemos congregarnos. Gracias por conectarse a nuestro encuentro bíblico, porque este es un momento donde vamos a estudiar la palabra de Dios, donde vamos a recibir alimento espiritual. Estamos también en nuestro templo, así que gracias a Dios por eso, por nuestros servicios presenciales, por nuestros servicios virtuales. Y antes de comenzar la prédica de hoy a cargo de nuestro pastor Miguel Bardales, es momento de adoración, el momento del gozo, de la alegría, de agradecimiento. Hermanos, vamos a adorar. Amoroso eres tú, duda no hay que eres grande. Para mí no hay nadie más asombroso. Eres tú, maravilloso eres Cristo, Cristo. No hay manera de describirte y nadie se
Buenos días, familia. Nuestro Señor nos regala otro domingo para tener nuestro encuentro bíblico. Y además de saludarlos y de bendecirlos, quiero pedirles por favor que estén listos para comenzar a estudiar. Ustedes ya saben qué significa estar listos. La Biblia, el cuaderno, un lapicero, juntar a toda la tribu, si es posible llamar a los amigos, a los contactos, porque dentro de los próximos segundos comenzamos a estudiar la palabra. Pero antes de hacerlo, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe esta mañana para entender lo que Dios nos quiere mostrar. ¿De acuerdo? Oremos. Señor, esta mañana queremos pedirte que mientras abrimos la palabra y meditamos en ella, tu Espíritu Santo nos ayude a entender y a aplicar esta verdad tuya a nuestra vida, para ser los hijos que tú quieres. Ponemos todo en tus manos y pedimos tu dirección. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, la semana pasada, si ustedes recuerdan, comencé a plantearles la necesidad de prepararnos para recuperar todo lo que hemos perdido por causa de la pandemia. No es que ya estamos en victoria, pero creo que todo indica que las cosas van menguando y que se acerca el momento de la recuperación. Y cuando hablo de recuperar, no solo me refiero a recuperar lo que hemos perdido en el ámbito de la familia, del trabajo o de los negocios, sino lo más importante, cómo recuperar nuestra relación con Dios. Esa es la tarea más importante, cómo recuperar nuestra relación con Dios. Y hicimos esta reflexión porque hemos tomado nota de la advertencia que Jesús hizo para los tiempos de crisis. Es una paradoja. En los tiempos de crisis, la gente tendría que acercarse más a Dios, pero el Señor Jesús textualmente dijo que en los tiempos de crisis el amor de muchos se enfriará. Quiero que miren este texto y que presten atención al verbo enfriar, porque este verbo señala la posibilidad real de que tu relación con Dios pierda importancia. No es que lo vas a decir, pero tu actitud no va a ser la misma que cuando estabas en el primer amor. Y aunque probablemente mantengas tus mismos valores de labios para afuera, te cueste más ponerlos en práctica. Y entonces, en tiempos de crisis, Jesús nos advierte que es muy probable que pasemos del compromiso a la tibieza espiritual. Eso quiere decir que en estos tiempos estamos en peligro de volvernos tibios. Y ante esa posibilidad, el domingo pasado aprendimos que la manera de enfrentar esa tibieza es entendiendo que toda nuestra vida, como la vivamos, es para el Señor. Y que aún nuestra muerte, cuando nos toque morir, es para el Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos, dijo el apóstol Pablo. Y eso no puede significar sino que la mejor decisión que nosotros podemos tomar es dedicar nuestra vida para servir al Señor. Es decir, si tuviéramos el plato de la ofrenda, la mejor decisión sería ponerte tú mismo como si fueses una ofrenda para Dios. O como escribió el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Así que esta mañana comienzo preguntándote, ¿has ofrendado tu vida para servir al Señor?
¿Has ofrendado tu vida para servir al Señor? Pensando en esta pregunta, hoy quiero tomar el tiempo de la enseñanza bíblica para demostrarte que la mejor manera de vencer la tibieza es adorando al Señor. No digo cantando, digo adorando al Señor. Y vamos a aprender esta verdad a partir de la experiencia de un hombre que nació ciego, que se encontró con Jesús, que experimentó un milagro, que pasó por 1000 dificultades y que finalmente en ese encuentro cara a cara con Jesús tomó la decisión que todos nosotros deberíamos tomar: arrodillarse y adorar a Jesús con toda la fuerza, con toda la mente y con todo el corazón. Dicho esto, vamos a la Biblia, a Juan capítulo 9, versículos 35 al 38. Permíteme leer la palabra de Dios. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole a este ciego, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y entonces el ciego dijo: Creo, Señor, y le adoró. Ahora, lo que acabamos de leer es el final de una historia que comenzó en el capítulo 9, versículo 1, cuando Jesús salía apresurado del templo, porque un grupo de personas se habían enojado con él y habían comenzado a juntar piedras para apedrearle. Así que esa actitud obligó a Jesús a retirarse prontamente. Y resulta que mientras salía del templo, en la puerta del templo, encontró a este hombre sentado y pidiendo limosnas. Juan nos cuenta que al verlo, los discípulos le preguntaron ¿por qué estaba ciego? ¿Cuál era la razón de su desgracia? Las palabras textuales del Evangelio dicen: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Detrás de esta pregunta está la creencia popular de la época. En aquellos días era común que la gente explicase las desgracias humanas a partir de un castigo o de una disciplina de Dios. Los rabinos judíos decían: toda muerte es producto de un castigo, todo sufrimiento producto de alguna iniquidad. Así que aquí están los discípulos diciéndole: ¿quién es el responsable de esta desgracia? ¿Los padres o el propio hombre que nació ciego? La respuesta de Jesús fue, por decirlo menos, inusual, porque él no se refirió a las razones, a los motivos o a las consecuencias, sino que Jesús dijo que sin importar cuál había sido el motivo, lo importante era que ese problema era una oportunidad de Dios para demostrar su poder y su amor. Y yo creo que aquí tenemos la primera lección de la mañana, porque tú puedes ver tus problemas como producto de un castigo o como consecuencias de una mala decisión. Pero Jesús esta mañana quiere decirte que la situación por la que estás atravesando es una oportunidad para que Dios te muestre su poder y su amor. Y por eso la Biblia dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Quiero que mires el versículo.
que lo leas en silencio allí donde estás y que me permitas decirte que sin importar en la situación en que te encuentres, después de todos estos meses de pandemia, hoy vengo a decirte la voluntad de Dios. Dios quiere restaurarte. Dios quiere restaurar todo lo que has perdido. Dios quiere traer plenitud a tu vida. Y la gran pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? Y para descubrir cómo lo va a hacer, esta mañana vamos a estudiar esta historia. Porque en esta historia hay una serie de claves que debemos de entender. Porque resulta que después de esa breve discusión, la Biblia dice que el Señor se dirigió al hombre que había nacido ciego. Lo miró, escupió en tierra, hizo un poco de lodo, con ese lodo untó los ojos del ciego y luego le pidió que vaya al estanque de Siloé a lavarse. Cuando el hombre fue y se lavó, el hombre recuperó la vista. El hombre recibió su milagro. Ahora, es muy posible que al haberte descrito el milagro, tú estés pensando, ¿por qué Jesús hizo lo que hizo? ¿Por qué escupió? ¿Por qué hizo barro? ¿Por qué untó los ojos de aquel ciego? Bueno, detrás de esos detalles hay algo que necesitamos comprender, porque todo esto lo hizo un día sábado. Ahora escúchame. Para los judíos, la saliva del primogénito tenía propiedades curativas. No me preguntes por qué, porque no sé. Solo te cuento lo que era la creencia popular. La gente creía que la saliva de los primogénitos, y Jesús era un primogénito, tenía propiedades curativas. Número 1. Número 2. La ley judía, no la ley mosaica, pero esa ley que los fariseos y sacerdotes habían desarrollado, la ley decía que mezclar elementos el sábado estaba prohibido, era pecado. Y aquí tenemos a Jesús mezclando saliva con tierra para hacer barro. Eso era una infracción. Y la ley decía que solo podías ayudar a una persona cuando estaba en peligro de muerte. No, si estaba un poco enfermo, si la cosa se podía tolerar, no tenías que hacer nada el sábado, hacerlo al día siguiente. Y aquí tenemos a un hombre ciego de nacimiento, que toda su vida había sido ciego, así que no estaba en peligro de muerte. Todo este relato no hace sino poner énfasis en que Jesús rompió las tradiciones. Y al romper la tradición, los fariseos reaccionaron con fastidio, porque entendieron, porque les pareció, porque creyeron que estaban frente a un farsante y que tenían la responsabilidad de demostrar que este Jesús que le había devuelto la vista al ciego no era sino un embajador del diablo. A partir de ese incidente, el relato de Juan, que está lleno de simbolismos, nos presenta dos procesos paralelos. Por un lado, el camino para endurecerse, que fue el camino que tomaron los fariseos y que los llevó a condenar y a amenazar. Y en paralelo, el camino para ver, que es el camino que transitó el ciego y que lo llevó a descubrir el propósito de su vida. En los minutos que siguen voy a dedicar todo este tiempo a explicar en qué consiste el camino para endurecerse y el camino para ver. Comencemos con el primero. Comencemos con el camino para endurecerse. El relato de Juan, que espero que más tarde ustedes lean todo el capítulo 9 del Evangelio, el relato de Juan nos muestra a los fariseos paso a paso, de un fastidio hasta llegar a la más grande
incredulidad. Si lo ponemos en la pantalla, lo primero que hicieron fue discutir. Y luego comenzaron a interrogar la razón del milagro. En tercer lugar, comenzaron a presionar para que se hiciera lo que ellos pensaban. En cuarto lugar, se pusieron a amenazar a todos los que estaban allí. En quinto lugar, comenzaron a insultar a diestra y siniestra y finalmente condenaron a Jesús, al que había sido ciego y a todo el que pensaba diferente. Ahora, cada uno de estos pasos y la suma de ellos tiene la intención de desaparecer a Jesús, de borrar de la mente y del corazón todo lo bueno que había hecho el Señor. Los fariseos criticaron a Jesús, presionaron al ciego, presionaron a los padres, a cuantos se cruzaron en el camino porque estaban convencidos. Este es el peligro, de que Jesús era un farsante. La idea básica detrás de la actitud de los fariseos es: nosotros tenemos razón, los que piensan diferentes están equivocados. Ahora quiero que mires esta idea, porque era la idea de los fariseos, pero es la idea de mucha gente el día de hoy. Y por eso encontramos tanta intolerancia en las redes sociales. En las redes sociales la gente actúa como, 2 puntos, los que piensan como yo están bien, los demás están equivocados. ¿Verdad o mentira? Es la pura verdad. Los fariseos estaban seguros de que Jesús era malo. Estaban seguros de que sus enseñanzas no servían para nada. Y por eso habían asumido la tarea de luchar contra todo lo que el maestro representaba. Entonces, cuando vieron al ciego, no hicieron otra cosa que presionarlo para que les diera la razón. El Evangelio dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Repite con nosotros: Jesús es pecador. Ahora, quiero que se den cuenta cuánta presión ejercieron. No se calmaron hasta amenazarlo con lo peor. ¿Y qué podía ser lo peor? Expulsarlo de la comunidad judía. Tomen nota, por favor. Ser expulsado era peor que ser ciego. ¿No me crees? Te lo voy a explicar. Ser expulsado significaba ser paria, significaba no tener valor, significaba no tener raíces. Durante toda su vida, ese hombre ciego la había pasado mal. Pero ahora que podía ver por primera vez ese milagro que lo alegró al principio, estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. La amenaza de ser expulsado blandía sobre su cabeza como la espada de Damocles. Esto me da pie para preguntarte: ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? Si no fuera el ciego, si hubieras sido tú, ¿qué hubieras hecho en su lugar? Ahora, tienes que recordar que esta historia comenzó con una pregunta sobre el origen de la desgracia. Ahora, después de toda la presión ejercida, los fariseos estaban a punto de dar el último paso. Habían llegado al momento de insultar y de condenar. Y si al principio se mostraron condescendientes, educados, solidarios, generosos con el dolor de esa persona, a estas alturas de la presión, cuando estaban
completamente incrédulos y asumían su rol de enemigos de Jesucristo, levantaron la voz y dijeron, mira la pantalla, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Bueno, mira cómo va configurándose la historia. O sea, primero los discípulos preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? Pero ahora los fariseos le dicen, tú has nacido en pecado. Tú eres nada, tú eres nadie, no tienes valor. ¿Tú vas a enseñarnos a nosotros? Y lo expulsaron. Si pensaste que recibir a Jesús te aseguraba una vida sin problemas, si llegaste a creer que ponerte en el lugar del hombre ciego podría ser la mayor bendición de tu vida, yo tengo que hacerte ver que él recibió la vista, sí, pero también recibió dificultades como nunca antes había experimentado. No solo recibió el milagro, recibió el mayor problema de su vida. Y el evangelista Juan no tiene ningún reparo en contarnos las pruebas que sufrió, porque desea comunicarnos una gran verdad. Seguir a Jesús no es fácil. Y esto es algo que tienes que grabar en tu cabeza y en tu corazón. Seguir a Jesús no es fácil. Si creíste que seguir a Jesús es como caminar sobre un lecho de rosas, tengo que decirte que estás completamente equivocado. Y si creíste que seguir a Jesús te aseguraba todas las bendiciones que anhelas y la vida en abundancia que esperas aquí en la tierra, tengo que decirte que estás completamente equivocado. Y si creíste que por seguir a Jesús todo te iba a salir bien, lamentablemente tengo que decirte que estás equivocado. Pregúntame por qué. Y yo te voy a decir que el propio Jesús nos advirtió, y el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. Tomar la cruz, seguirle, significa transitar por el camino de la conversión, que definitivamente fue el camino que eligió el hombre que había nacido ciego. Así que dejemos a los fariseos y su dureza y vamos al siguiente proceso, el camino para ver. Este es el segundo punto de la enseñanza. Y quiero comenzar recordándote que mientras los fariseos se fueron endureciendo, el ciego comenzó a ver progresivamente. No solo a ver con sus ojos, sino a ver espiritualmente. Es como si él se hubiera convertido progresivamente. Convertirse progresivamente. Te explico. Primero, escuchó el nombre de Jesús. Eso, el nombre de Jesús. Eso fue lo único que sabía. Por eso, cuando al principio le preguntaron quién y cómo había dejado de ser ciego, ese hombre respondió que un hombre llamado Jesús había sido el intermediario para el milagro. Vamos al Evangelio a leer lo que sucedió. Juan 9:11. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Quiero que observes este primer momento, porque el ciego
Lo único que sabe es que un hombre llamado Jesús le hizo un favor. Un hombre llamado Jesús le hizo un favor. Y como aquel ciego en el primer momento de su caminar, muchos el día de hoy solo tienen una idea vaga de Jesús. No saben con precisión quién es. Piensan que fue un gran hombre, un revolucionario, un filósofo, alguien especial. Eso no está ni bien ni mal, eso es parte de nuestro caminar para ver. Lo primero, un conocimiento básico y elemental. Pero el ciego siguió caminando, porque luego de esa primera pregunta comenzó el interrogatorio de verdad. Y por primera vez, ese ciego que había sido ignorado durante toda su vida, ahora comenzaba a sentir la presión de los fariseos, que estaban presionándolo para que reconozca que Jesús era un farsante. Lo interesante es que en vez de ceder y darles la razón, que hubiera sido lo más fácil, ese hombre se tomó un tiempo para meditar y reflexionar. Meditar y reflexionar. Y entonces entendió que Jesús no era un hombre cualquiera, sino un profeta. Vamos a la Biblia, Juan 9:17, al final del interrogatorio. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es un profeta. Ahora, ¿te das cuenta de que la fe de ese ciego ha comenzado a crecer? Primero, pensó que Jesús era solo un hombre, pero luego se dio cuenta de que era alguien más, de que era un profeta. No era un conocimiento completo, pero estaba creciendo en la fe. Y eso es lo importante, que tu fe crezca, que no se quede chata, aplanada, sino que crezca y aumente. Y este es el momento exacto para que te pregunte en el nombre del Señor: ¿estás creciendo en fe? ¿Estás creciendo en fe? Mientras tratas de buscar la respuesta, volvamos a mirar al ciego, porque el ciego no detuvo su caminar, porque los fariseos, al ver que no cedía, fueron a buscar a sus padres y los presionaron y los amenazaron con expulsarlos de la sinagoga, y ese hombre impotente no pudo hacer nada para defender a sus padres. Esa pobre pareja de ancianos no tuvo el valor de su hijo. No se atrevieron a confesar que Jesús por lo menos era un profeta. No, se quedaron mutis. Le dieron la espalda a su hijo y dijeron: allá él, que responda a él. Ese momento de debilidad de los padres fue aprovechado por los fariseos, que atacaron nuevamente al ciego y le dijeron en Juan 9:24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Quiero que te des cuenta la tremenda presión que están ejerciendo. Le están pidiendo que reconozca que Jesús era un farsante. Pero el ciego, increíblemente, se tomó un tiempo para meditar. Se tomó un tiempo para pensar: me pueden expulsar y me puedo convertir en un paria. Y si lo hacen, me voy a quedar sin pueblo y voy a vivir sin protección y voy a perder todo. Pero por otro lado,
qué del amor que Jesús me mostró, qué del poder y de la bondad que derramó sobre mí. Y entonces el ciego comprendió que Jesús era más que un hombre, que Jesús era más que un profeta. Se dio cuenta que Jesús era el enviado de Dios, el Mesías prometido. Y por eso en Juan 9, 30 al 33 leemos: respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. No, estas no son palabras emocionales, dichas en un arrebato, no, estas son palabras meditadas. Estas son las palabras de una persona que vio la verdad. Jesús no solo es un hombre, Jesús no solo es un profeta, Jesús es el enviado de Dios. Jesús es el Mesías prometido. Jesús es el verdadero Salvador del mundo. Queridos hermanos, yo creo que ese momento en el que el ciego dijo, es el enviado de Dios, ese era el momento para que toda la gente gritase, amén, gloria a Dios. Ese era el momento preciso. Pero en vez de gritar amén y gloria a Dios, lo único que se escuchó fue la maldición y la condena de los fariseos. No hubo ni un amén, no hubo ni un gloria a Dios, nadie aplaudió, nadie se alegró, pero los fariseos levantaron la voz y dijeron, Juan 9:34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Lo que más temía sucedió. El que había sido ciego se quedó solo. Quiero que pienses en eso. Se quedó solo. Y mientras masticaba su soledad, se preguntaba si había hecho bien, si no había sido demasiado sacrificio reconocer a Jesús como el Mesías. Y entonces, en medio de su soledad, toma nota por favor, Jesús lo buscó. Jesús lo buscó. Déjame decirte, siempre es así. Jesús siempre nos busca y siempre está cerca cuando nadie nos quiere ayudar. Así que yo no miento al decirte que en esta mañana Jesús está buscándote. Jesús lo buscó. Pero en segundo lugar, como hemos leído al principio, Jesús le preguntó si estaba listo a reconocerlo como Señor. Le preguntó, porque así es siempre, porque siendo Señor no impone su autoridad, pero te pregunta si estás listo a obedecerle y a seguirle en toda circunstancia. Así que no hay nadie en todo el pueblo cristiano que pueda decir yo estoy aquí a la fuerza. Jesús me obligó. No, Jesús te pregunta si estás listo. Y esta mañana, de parte de Él, vengo a decirte que Jesús quiere preguntarte si ya estás listo a reconocerlo como Señor y obedecerle. Si estás listo a volver a tu primer amor. Cuando
Cuando ese hombre dijo que estaba listo, el evangelista dice que Jesús se reveló. Y cuando Jesús se reveló ante él, el que había sido ciego hizo lo que todos debemos de hacer. Mira la pantalla, por favor. Reconocerlo como Señor y adorarlo con todo nuestro ser. ¿Hay algo más que debamos hacer? No. Lo único que hay que hacer es reconocerlo como Señor y adorarlo con todo nuestro ser. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Esta mañana he querido enseñarte que la vida cristiana es un proceso de varias etapas. Puedes simplemente reconocerlo como un hombre, pero no has aprendido nada. O puedes dar un paso más y admitir que es un profeta, pero es muy poco. O puedes seguir y darte cuenta que no es un profeta, sino que es el enviado de Dios para salvarte y puedes recibirlo como tu Salvador. Pero eso no es todo, porque hay un paso final. Tienes que tener un encuentro con Jesús y reconocerlo como el Señor de tu vida. No termina hasta que lo reconozcas como el Señor de tu vida. Así que te pregunto en esta mañana, ¿quién es Jesús para ti? Algunos dirán un hombre importante. Otros dirán un profeta. Otros podrán decir el Salvador. Pero lo importante es que tú confieses y adores al Señor Jesús. Esta es la enseñanza. Tienes que confesar y adorar al Señor Jesús. Ahora, quiero que mires esta declaración, porque confesar es relativamente fácil. Abro mi boca y digo, Jesús es mi Señor. Muchos lo hacen, pero adorar es otra cosa. Adorar es más que cantar. No te confundas. Adorar implica poner tu vida a su disposición. Adorar significa obedecerle y darle el primer lugar en todos los aspectos de tu existencia. Darle el primer lugar en tu familia, en tu trabajo, en tus negocios, en la calle, en la casa, en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. ¿Me has entendido? Entonces quiero pedirte que eches una mirada a todo lo que te ha robado esta pandemia. Todo lo que ha sucedido durante estos meses. Y quiero que te preguntes, ¿por qué tu relación con Dios no es mejor que al principio? Quiero que te preguntes, por favor, ¿cuál es la razón para que estés espiritualmente tibio? ¿Hay alguna razón? Me parece que hoy es el momento perfecto para que tengas un encuentro con Jesús y para que le digas con tu boca que es tu Señor y para que lo adores con todo tu ser. Reconocerlo, adorarlo. Reconocerlo, adorarlo. Estos dos verbos me hacen recordar esa antigua canción que cantábamos en el templo. He decidido seguir a Cristo. ¿Recuerdas? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Estás listo a seguir a Cristo con todas las fuerzas de tu ser? ¿Estás listo a volver a Él y rendirte completamente? Si estás listo, ora conmigo.
Señor Jesús, mis labios, mi mente, mi corazón y todo mi ser en esta mañana te adoran. Reconozco que tú eres mi dueño y te prometo, a partir de hoy, vivir para ti, servirte a ti, darte el primer lugar en mi vida. Señor, hacer lo que hizo el ciego, creer y adorarte. Creer y adorarte en la mañana, en la tarde y en la noche, para mirar tu gloria, para vencer las dificultades y para recuperar todo lo que me robaron. Te lo prometo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios te bendiga. No te vayas. El encuentro bíblico continúa.
Hermanos y hermanas, Dios es bueno y su amor es perfecto, agradable y queremos entregarle nuestras ofrendas este día. Así que acompáñenme en actitud de oración para poder orar juntos y entregarle nuestras ofrendas. Señor, gracias por este día, gracias por este último domingo del mes, Señor. Tú nos has demostrado que eres el proveedor de nuestra casa, de nuestra familia. Gracias por todas tus bendiciones, gracias por permitirnos tener trabajo. Y aun cuando no lo tenemos, Señor, tú siempre nos encuentras la forma y nos ayudas a salir adelante, porque confiamos en ti, porque, Señor, te buscamos a ti primero. Buscamos tu reino y tu justicia. Y con todas esas bendiciones que tú nos das, Señor, nosotros queremos retribuirte con nuestras ofrendas. Queremos ser obedientes a tu palabra. Y estamos aquí, Señor, frente a ti, para entregarte estas ofrendas, para que puedan multiplicarse para tu obra, Señor. Tu obra que es perfecta, agradable, buena, Señor. Gracias por eso. Gracias por nuestra iglesia bíblica La Molina, Señor. Guarda tu iglesia, cuida tu iglesia, multiplica, Señor, estas ofrendas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, estamos muy contentos porque ya se acerca la Navidad. Es un momento precioso, pero queremos contar contigo, queremos contar con ustedes en nuestra campaña navideña Ver por Ellos. Ya les he ido contando las semanas pasadas a través de las publicidades en nuestro Facebook e Instagram. Tenemos nuestra campaña para los niños. Queremos bendecir a más de 100 niños en la comunidad de Vizcas en Ancash. Así que no se olviden, hermanos, que es una gran oportunidad de tener un apoyo solidario, voluntario, lleno de amor para estos niños con una donación de 50 soles. Escríbanos para poder brindarles el número de cuenta y contamos con ustedes. Muchas gracias a quienes ya han dado su donación. De verdad, todo es para estos niños y que de ellos es el reino de los cielos. Así que como estamos hablando de los niños, también les voy a recordar que en breves minutos comienza La Pequeña Ibe a cargo de nuestra escuela dominical. Nuestras maestras, nuestras mises, hacen sus clases con tanto amor para difundir la palabra de Dios, para que estos niños puedan aprender y ustedes, papitos, mamitas, tienen la responsabilidad de conectar a sus niños. No se olviden de conectarlos a Facebook o a YouTube. Recordarles, como todas las semanas, que tenemos nuestros servicios de oración. Los miércoles a las 8 de la noche nos conectamos de forma puntual en nuestra transmisión en vivo para interceder. Y también tenemos nuestra oración matutina, un servicio muy especial porque es a través de Zoom. Escríbanos, vean nuestras publicaciones para que puedan conectarse a través del enlace de Zoom los martes, jueves y sábados a las 6:30 de la mañana. Ahí los esperamos. Esperamos verlos también en nuestros servicios presenciales. Ya las puertas están abiertas para ti y para tu familia. Así como ya abrieron los restaurantes, los cines, los conciertos, los estadios, ya abrió nuestra iglesia y está ahí con las puertas abiertas en la casa de Dios, el templo, para adorar, para escuchar la palabra de Dios, para congregarnos como una familia que somos. Respetando el distanciamiento y el uso de la mascarilla. Ahí los esperamos el próximo domingo. Muchas gracias por conectarse a nuestro servicio presencial y al servicio virtual. Aquí estaremos hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana en Encuentro Bíblico. Y que tengan una bendecida semana. Cuídense, hermanos.